La Feira do Viño do Ribeiro reúne a 58 bodegueros y colleiteiros que ofertarán sus vinos distribuidos en un total de 33 casetas individuales y una común para los que no se han decidido a estar presentes, aunque sí dispuestos a promocionar sus productos. Este año el recinto ferial estará cubierto para que los asistentes puedan resguardarse de las condiciones climatológicas adversas. Allí también se instalará un stand de la organización, uno de venta de tapas y un restaurante. La inauguración de la feria está prevista para mañana al mediodía, contando con la presencia de la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Medio Marino, Elena Espinosa, y del consejero de Medio Rural, Samuel Jesús Juárez Casado. El pregón correrá a cargo de la actriz Isabel Blanco. El recinto ferial continuará abierto el domingo, estando prevista la entrega de los premios a los vinos seleccionados tanto en la cata oficial de la feria como en la cata popular, y también a los ganadores del concurso de escaparates. La Praza Mayor recibió hoy la visita del stand Lugoterra de Todo Natural, una iniciativa de la Diputación lucense para la promoción de la oferta turística y gastronómica de esa provincia, que ha visitado ya 4 ciudades gallegas. En el acto estuvieron presentes los responsables de turismo en el concello. Ana Garza hacía referencia a la importancia de promocionar el turismo de proximidade. Sabemos que o turismo de proximidade representa, cando menos na cidade, o 49%, e, polo tanto, é importante ese turismo de proximidade. Eu creo que é unha iniciativa moi boa para promocionarnos internamente dentro do país e que debemos tomar exemplo da Deputación de Lugo e, de alguna maneira, darnos a coñecer, que a veces, curiosamente, se contratan viaxes ao Caribe e non se coñece a Ribeira Sacra, e, polo tanto, sí que é importantísimo dar a coñecer o país.